Teleimpacto, lo que necesitas saber. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Bueno, Danilo, hoy vamos a pasar revista a varios de los temas que hay sobre el tapete, especialmente la recién concluida 47ª Asamblea de la OEA ordinaria, que tuvo lugar aquí en el país y que uno entiende que por encima de todo ha habido sus éxitos, porque especialmente para el país, nos podrán decir, bueno, ¿y qué gana República Dominicana con que se le ofrezca un desagravio en esta oportunidad? Si hubo producto de esa invasión del 65, muchísimos muertos, se conculcó se afectó la soberanía nacional, se violentaron muchísimas cosas, y en aras de venir a salvar vidas, se vulneraron muchos principios que se supone deben ser defendidos por los países, por los países que son signatarios de la OEA y de otros acuerdos internacionales. Pero, ¿qué resulta? Que por lo menos esto envía algunos mensajes. Es bueno, fíjate, es bueno. Incluso fue oportunidad para que se hicieran unos contactos diplomáticos, por ejemplo, después de un intercambio verbal un poco rípido, tanto Kerry como la canciller venezolana. Sí, pero yo digo, envía algunas señales, especialmente, primero es un éxito político para el presidente Medina, que fue quien sugirió esto. Claro. Tú sabes más que yo que aun cuando había mucha gente que estaba de acuerdo con la posición, con la petición del presidente Medina, que aprovechó la coyuntura de que este evento se celebraba aquí en el país para hacer esa petición, y yo creo que ni el país ni el presidente eran merecedores de un desplante siendo anfitriones. Entonces, ¿qué más podían hacer estos países que no fuera justamente darle el voto de aceptación? Pero claro, había en algunos países había cierta reticencia, no solo porque en algún momento, no porque aprobaran, sino porque en algún momento, porque ellos no participaron, ellos no dieron el visto bueno. Incluso hubo algunos países que rechazaron en aquel momento. Pero por eso te digo, el hecho de que se planteara la cuestión dominicana ha puesto sobre el tapete el asunto de si la política intervencionista es bueno. Fíjate que, claro que no, en el caso de Venezuela eso no se está planteando. Hubo un rechazo, y ¿qué te digo? Después de, como tú planteabas, después de una especie de confrontación verbal entre la canciller de Venezuela y el secretario o el canciller para los fines norteamericano, John Kerry. Sin embargo, después ellos hicieron una sesión aparte, se saludaron y además hubo un compromiso de retomar el diálogo venezolano-norteamericano, inclusive de enviar embajadores nuevamente. La canciller se comunicó con su presidente y el presidente Maduro le dio el visto bueno, la autorización para que anunciara que su gobierno está en disposición de aceptar, de nombrar un nuevo embajador y de aceptar un embajador norteamericano. Eso de por sí provoca o crea una distensión en esas relaciones muy hostiles, y además ese mensaje de rechazo a la intervención norteamericana, y yo lo digo norteamericana porque fue así, eso lo de la Fuerza Interamericana fue un invento, eso fue para una ficción. Entonces, eso envía un mensaje en doble dirección. Primero, si Estados Unidos y Venezuela bajan las tensiones y acuerdan contemplar la posibilidad de enviar nuevamente embajadores, eso
descarta por completo cualquier intervención en lo inmediato o a futuro de Estados Unidos en Venezuela, tal como han estado queriendo algunos o empujando otros o temiendo otros. Incluso eso, una de las resoluciones que tomó la Asamblea es que el próximo lunes la comisión permanente de la organización se va a reunir con la comisión de UNASUR, que eso ha hecho que suspendan la reunión del comité político del PLD, porque el presidente Fernández, que es un actor importante de esta comisión de UNASUR, tendrá que viajar a Washington, porque la comisión permanente de la OEA va a conocer un informe y está planteada una reunión extraordinaria en la cual la canciller venezolana ya dio su visto bueno para conocer el caso sin aplicación de elementos de la Carta Democrática. Entonces yo creo que en principio esto viene siendo primeros elementos como ganancia de causa de este evento, y viene siendo, si se quiere, un fortalecimiento de la institucionalidad de la OEA o de la imagen de la OEA, muy maltrecha, por cierto, en función de esos traspiés que dio históricos, pero también de declaraciones muy desafortunadas de su secretario general, el señor Luis Almagro, que ha estado ofreciendo declaraciones intervencionistas. Ya se vio en algún momento con respecto a nuestro país y con relación a los intereses haitianos, y muy recientemente la canciller venezolana lo acusó abiertamente de estar auspiciando una especie de golpe de Estado en su país, o sea, de un injerencismo, de un intervencionismo a todas luces rechazable, al punto de que ahí también se propuso, no recuerdo ahora quién lo propuso, de que él fuera enjuiciado y sacado de la organización. O sea, lo han descalificado para seguir al frente de este organismo por sus posiciones sesgadas. Sí, no tiene un buen momento él en su gestión, y parece que su gestión va a quedar bastante maltrecha. Tiene una oportunidad. Se fortalece la OEA, pero no necesariamente el secretario general. No, incluso él sí va a tener una oportunidad, como maneja tanto el caso venezolano, como en su momento se tiene que plantear el caso de Brasil. Que tendrá una oportunidad. Pero el problema es que él ¿qué te digo? No asimila, no aprende la lección, porque en el caso dominicano ha bajado bastante la guardia, aunque hay otros órganos por ahí está estas policías internacionales, ¿cómo es que se llama? Que viven juzgando. Amnistía Internacional. La organización. Son organizaciones que viven enjuiciando desempeño en derechos humanos. Estas organizaciones viven enjuiciando el desempeño de otros países en derechos humanos, y entonces acaban justamente yo no voy a decir en el marco de esta asamblea de la OEA, pero bueno, colindante con ella, viene y expresan que República Dominicana, se le ocurre a alguien decir, yo no sé si es que dijo o lo denunció, pero cualquiera de las cosas se parecen, de que República Dominicana había deportado a más de 40.000 indocumentados. Supuestamente generando a partir de dominicanos de ascendencia haitiana, que decirlo así es una ficción. Una barbaridad. Lo primero es que nosotros, en sentido general, como pueblo dominicano, nos quejamos de que aquí entra más gente que la que sacan del lado haitiano, y de que hay una penetración incontrolada, y sin embargo, entonces esta gente está denunciando. Ha habido una permisividad que le han cuestionado, le han criticado al gobierno dominicano, que ha sido sumamente generoso, más allá de la prudencia, y sin embargo ellos no están satisfechos con esto, viven diciendo, sobre todo, fíjate, quien planteó el asunto fue el canciller de San Vicente y Granadina. Así que volvió por sus fueros. Además, unos lugares donde no se permite a ningún haitiano ilegal. No los permiten, ni siquiera lo dejan pisar tierra. Que yo confundí en algún momento cuando el presidente Medina tuvo que
no fue a él, no fue Almagro que puso en su puesto, sino fue al de Granadina. Sí, primer ministro de Granadina, González, que realmente se excedió en sus expresiones, en sus pretensiones, y el presidente Medina tuvo que decir lo que... Yo ahí confundí, porque pensaba que era Almagro, como Almagro ha estado planteando... y en la reunión de La Habana fue de Estados del Caribe. Sí. No fue de los Estados del Caribe. No fue de la OEA. O sea que ese dato lo confundí, pero de todas maneras Almagro ha estado dando sus traspiés, que aquí lució muy sereno, dio otra... Sí, bueno, yo creo que tú sabes que como don Pepe Mujica le dio una expresión muy clara, muy definida de su perfil. Él es un hombre que está empantanado y muy rígido en interpretar las normas jurídicas. Él no fue canciller de Pepe Mujica. No. Del presidente Mujica, no fue canciller. ¿Qué fue lo que fue allá? Pero no creo que fue en la gestión de Mujica, pero sí fue canciller. Pero fue canciller. Sí. Entonces es lo que es un hombre cuadrado. Sí, con las normas jurídicas y todas esas cosas. Pero que realmente... Que mira, la región, desde el punto de vista para los analistas del derecho internacional, están pasando cosas interesantes. Por ejemplo, la semana pasada, el Senado de los Estados Unidos tomó una resolución diciendo que sí, que ello era lo que tenía, que era los Estados Unidos que tenía la soberanía de Puerto Rico. Tácitamente entonces esto define a Puerto Rico como un espacio colonial, una cuestión que también es materia de un comité especial de OEA. Sí, entonces, pero todavía... ¿Quién fue que dijo en Estados Unidos eso? ¿El Departamento de Estado? No, el Senado de los Estados Unidos. Al Senado. Porque es una instancia sobre todo superior. Superior. ¿No? Entonces no hay ningún Estado, categoría de Estado libre asociado. Como No. Es una colonia. Si esto modifica esa resolución del Senado norteamericano. Pero es una resolución. Sí, una resolución. Porque se estaba conociendo. ¿Y sobre qué base entonces ellos? La resolución se conoció por el motivo de la solicitud de los puertorriqueños de que ellos han contribuido a los Estados Unidos y necesitan asistencia para la cuestión de la deuda, que todavía se está planteando. Porque esta resolución... porque no le han dado la asistencia en este momento. Sí, porque todavía entonces hay varios... O sea, para una cosa está subordinada y para otras no. Así es. Porque lo que están ellos, si se quiere, en términos económicos, abandonados a su suerte. En Puerto Rico hay una situación económica bastante... Por eso yo te digo que cuando la gente enjuicia negativamente a la OEA, lo que enjuicio negativamente es la diplomacia nuestra, de los países nuestros. Sí, que no son todos lo dinámicos que pudieran, porque hay muchas cosas que los Estados Unidos la hacen, pero la hace ante la indiferencia o la pasividad nuestras, de los nuestros. Aunque hubo cosas, Danilo, porque acuérdate, por ejemplo, ayer yo citaba el caso de cuando la OEA aprobó varias veces, no sé cuántas veces fue que llegó a aprobar el levantamiento de las sanciones a Cuba, y sin embargo Estados Unidos, miembro de ese órgano, no aceptaba, utilizaba la OEA cuando le convenía, pero sin embargo no cumplía las resoluciones cuando entendía que afectaba eso es lo que ha servido para delegitimar mucho la organización, porque en la práctica entonces todos los países, al margen de los Estados Unidos, restablecieron relaciones con Cuba. Claro. Entonces, hubo intercambio de embajadores, había otros intercambios. O sea, se ignoró en ese caso, aunque no se cumplió, al Estados Unidos ignorar la resolución de la OEA, entonces bueno, los países miembros ignoraron entonces el compromiso para con Estados Unidos y establecieron relaciones directas con Cuba. Fíjate tú que lo cual actuaba en perjuicio de la institucionalidad. Claro, fíjate tú que fue durante las administraciones de Balaguer que se empezó el proceso de regularización de relaciones con Cuba. Que después creo que lo fortaleció, lo formalizó el presidente Fernández. El presidente Fernández en su primera administración. Que aquí hay muchas cositas que a veces, pellizquitos que dan de tipo diplomático, de tipo político, o perversidades que se lanzan al aire para ver quién o a quién se le pega, pero perversidades en perjuicio de la imagen del expresidente Fernández. Sí. Sin embargo, por ejemplo, que con respecto a que
a que Estados Unidos no quisiera que el PLD siga en el poder o que viniera otro. Lo más interesante es que eso lo dicen antiguos izquierdistas. Exacto, entonces, pero no sacan a colación la canana que el presidente Fernández en su momento se echó en términos políticos, cuando a pesar de los criterios políticos muy particulares de Estados Unidos, el presidente Fernández formalizó las relaciones con Cuba, entre Cuba y República Dominicana, que entonces algunos entienden que eso es algo que le pudieran tener guardado en términos políticos al presidente Fernández, y que incluso eso le pudiera también afectar al PLD, al PLD como organización y a sus gobiernos. Y entonces por eso cuando el presidente Medina se quiso también sacar eso a colación, ya como era el candidato del partido, no, es que los yanquis no quieren ya que el PLD siga en el poder. Todo eso de que no siguiera el PLD en el poder y de que no querían a Leonel Fernández y de todas esas cosas, eso es maledicencia. Y fantasmagoría construida por gente que cree que todavía está en el periodo del post-trujillista, después de la muerte de Trujillo, donde se echaban a correr ese tipo de bolas y tenían influencia. Incluso yo me reí muchísimo y me dio pena que durante la campaña electoral una persona de izquierda me hablara de la encuesta de la embajada. Durante años aquí se ha hablado de la encuesta de la embajada, que es mentira. Eso es una ficción. Sí, y es mentira que una gente cualquiera, si hace la embajada una encuesta, va a acceder a esos números. Claro. Esos son parte de unos rumores que han cobrado, bueno, leyendas políticas. Y como tú decías ahorita, realmente Estados Unidos maneja sus intereses y maneja sus cosas, pero realmente hay algunos temas o en algunos momentos donde ellos están por encima de esas pequeñeces. No es verdad, pero aquí queremos magnificar. Sencillamente hay del gobierno, del presidente, sea dominicano, latino, sea dominicano, sea de donde sea, que se deja imponer cosas. Y si se deja imponer cosas, bueno, allá él, pero aquí ha pasado en algún momento presidentes que se han empantalonado y no ha pasado nada. Sí. Yo recuerdo a propósito de el periodo electoral último, cuando ganó don Antonio y cuando ya en la postrimería del régimen de los 12 años del doctor Balaguer, cuando el doctor Balaguer dejó sentado en el banco en la marquesina de su casa a Pastorino, el embajador norteamericano en el país, que fue despectivamente, sin pedir audiencia, aparecérsele a la casa el doctor Balaguer, déjenlo sentado ahí en el banco. Y entonces, un banco bastante incómodo. Es bastante duro, y entonces es incómodo y con el calor de la marquesina. Sí. Y no pasó nada. Y a Balaguer, bueno, Balaguer salió del poder porque tenía que salir del poder. Pero ¿qué pasó después de eso? Balaguer volvió al poder. Así es. Pero fíjate, Luis, la Guerra Fría terminó y con ello muchas cosas. La gente no comprendió que, por ejemplo, tú tienes un hombre como Pepe Mujica, que fue miembro del secretariado duro de la organización Tupamaro, una organización insurgente de contacto directo, de acción directa, que incluso tocó y en su momento lastimó intereses norteamericanos en Uruguay. Entonces, sin embargo, Pepe Mujica, que se pasó 5 años en una solitaria, porque era un insurgente, que se fugó de la cárcel por un túnel y que volvió a sus andadas como insurgente, llegó a presidente de su país. La cosa pasó sin más para acá ni más para allá, porque la Guerra Fría terminó y con ello los escenarios son totalmente distintos. Aquello entonces de si los norteamericanos quieren o no quieren a una persona, ya eso no es un factor que derive, que tenga mucha importancia. Claro, lo que pasa es que también aparecen en todo, pero en política también aparecen muchos adulones locales, o los especies de Guacanagarí que se van mucho más allá de el que dio origen a ese facilismo, o sea, a ese entreguismo que en un momento determinado hay algunos que que se pasan de aquella figura histórica y entonces están con una alcahuetería porque eso sí, inaceptable.
Tú sabes que aquí hay mucha gente y por eso... Que se presta... Sí, por eso alguna gente que le tiene ribete de héroe, cuando uno lee la memoria del embajador norteamericano John Bartram Martin, que esa gente iban a decirle que ellos lo que iban a hacer era formar el partido de la 3P, plata para los amigos, palo para los indecisos y plomo para los comunistas. Eso no es más que una alcahuetería, una lambiconería con el imperialismo. No que el imperialismo pone, sino que se le iban a ofrecer. Sino que otros proponen. Sí. Proponen. Entonces, ya finalmente, para que nos vayamos a la pausa, con relación a esta decisión que adopta la OEA en beneficio de reparación histórica, diríamos, de República Dominicana, hay que señalar que se hizo, admitido ayer por el canciller Navarro, lo vi en el programa con Roberto Cavada a las 11:00 de la noche, que estaba transmitiendo desde allá. Hubo toda una labor de lobismo, de contacto, si se quiere, con gobiernos amigos, y, para que se consiguiera un voto a unanimidad. Entonces, porque realmente hubiese sido un poquito descortés o deslucido que hubieran aprobado por mayoría de votos, hubieran aprobado una resolución de desagravio a nuestro país y a nuestro gobierno, al pueblo dominicano, por aquella incursión grosera, inaceptable desde todo punto de vista en nuestro territorio, pero que fuera una votación, qué sé yo, dividida, 18 a 16. O con votación disidente. O con algunos disidentes o con algunas abstenciones. Allí nadie se abstuvo, allí nadie fue disidente y todo el mundo votó de manera unitaria, de manera que esa es la parte que uno puede considerar elegante, pero también hubo que porque para no arriesgar, porque esa fue otra cosa. Sí. Se hizo la labor de lobismo antes, de contacto, antes, para no tener después que, por falta de ese trabajo, que después, si se quiere, hubiera una votación en los términos que hemos dicho. Entonces yo creo que esta fue una parte elegante del evento que hay que resaltar. Y qué bueno que las cosas fueran así. Hay gente que no importantiza nada, que no le da importancia a nada, pero de todas maneras, aunque ya no van a reparar, no van a revivir a los dominicanos y el daño está hecho, incluso el curso de la historia se cambió, dominicana, eso cambió el curso en términos de las posibilidades. Las posibilidades de un avance democrático y las cosas se fueron por otro lado. Pero de todas maneras, esto es mejor que lo que había, mejor que nada, porque es una reparación moral en términos de valor histórico, si se quiere. Vámonos a la pausa y volvemos por aquí. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café
de siempre. Vemos ahí, Danilo, que... Mira, Luis, dime. Antes de que iniciemos, ahorita dio una conferencia de prensa a la hora de la mañana el canciller Navarro, porque se produjo un incidente de que un guardacosta de Bahamas hirió a varios pescadores dominicanos. Ese tipo de incidentes se está produciendo con mucha frecuencia, que eran extraños, por no decir inexistentes. Pero ellos se están metiendo en aguas territoriales dominicanas, o son los pescadores dominicanos. Pero antes, mira, en la era del jefe, no importa dónde estuvieran los pescadores dominicanos, no se atrevían a tirotearlo, porque claro, el jefe... el jefe se daba a respetar. Sí. Entonces, ese es el resultado. El canciller dice que se va a investigar la situación. Yo creo que debe investigarse. Pero el suceso se está haciendo cada vez más frecuente y es una expresión del irrespeto que nos están tributando. ¿Y qué tan lejos estamos? Los tucanos no alcanzan a llegar allá, cuando no pueden coger prestado a los planes. No, los destroyers nuestros pueden, claro. las lanchas rápidas nuestras pueden. No, pero no es mandarle una lancha, es mandarle un tucano y darle un tacazo allá arriba. Un par de rafagazos. Un rafagazo ahí, y entonces después... No, yo creo que hay algo que hacer. Porque algo hay que hacer. Que no sea una simple protesta diplomática. Sí, eso con una nota diplomática eso no es suficiente. Sí. Porque habría que saber si los pescadores violaron las aguas territoriales o fue que, por el contrario, porque tú sabes que a cada rato están jalando pescado ajeno. Sí. Digo, nuestro viene muchísima gente, hasta barcos japoneses vienen a nuestras aguas territoriales. Unos bancos ahí que tenemos Banco de La Plata. De La Plata, a cada rato vienen a querer jalar pescado y cosas, y se mete muchísima gente, todo el que le da la gana viene aquí a hacer lo que le da la gana. Señores, hace rato que está haciendo falta un ejemplo, Yo creo que sí. Sobre todo en eso de nuestra frontera marítima, ahí la cosa no es tan bien. Porque si tenemos descuidada la otra, yo no voy a decir descuidada, pero vulnerable. Bastante vulnerable o bastante permisiva, sí. O comercializada, porque actúan todas esas cosas al mismo tiempo. En algún momento hay guardias que los mandan a que vigilen la frontera, entonces se ponen a hacer otra cosa. Así es. Entonces ya no es culpa directamente de la política, o falta de política, pero hay veces que, bueno, dejemos entrar, o entonces, o no sacamos, sino que entre todo, pero no sacamos nada, y nos dicen que como quiera que estamos sacando, hay que sacar lo que hay que sacar, sencillamente. Esa es una política que no nos pueden a nosotros criticar. A la que no renuncian ni los Estados Unidos, ni España, claro, ni Francia. ¿Y por qué nosotros tenemos que renunciar? Ahí lo estuvieron tratando en el evento, ¿quién fue que se le ocurrió? Hubo a uno, fue el de Granadina, habló de que la supuesta apatridia, el tema de apatridia, de las deportaciones, pero hubo uno que habló, ahí que estuvo hablando insistiendo en estas necedades que en definitiva, yo tenía entendido que el evento era para otra cosa, pero parece que fue para muchas cosas al mismo tiempo. Así es. Iba a decir, perdón, que el PLD y el PRD, bueno, son los que controlan hasta ahora, controlan el Congreso. Han rechazado la interpelación al presidente de la Junta Central Electoral. Yo creo que ya el proceso electoral va bastante lejos y yo creo que en sentido general ya ese proceso consumido y consumado. Y las irregularidades fueron consumidas. Sí, y si hubo trampa también hubo consumida, entonces se consumió. Sí. Entonces yo creo que el presidente de la Junta hizo un esfuerzo institucional extraordinario. Lo que pasa fue que no encontró la comprensión y la colaboración, comenzando por adentro, que estaban divididos las votaciones 3-2. Sí. Con todo lo que se le quiso bombardear y boicotear, bien quedó eso, y la trapacería y las metidas de pie que le hicieron, óyeme, muy bien salió él y el país, y él es un hombre serio y responsable. Bueno, si a él lo designaron en su momento presidente de la organización que lidera
las juntas electorales a nivel mundial. Los organismos electorales. Los organismos electorales a nivel mundial. Y además de eso, vinieron aquí muchísimos países a tomar lecciones o el modelo nuestro para implementarlo en sus respectivos lugares, por algo sería. Entonces, que no me vengan con ese cuento de camino. El asunto estaba, el montaje estaba bien. La cuestión está en las incursiones que se le hicieron al sistema, al propósito que había de hacerlo colapsar. Los propios operadores del juego, los partidos, quisieron hacer tanta marrulla y tanta cosa, que ellos mismos empatelaron todo el proceso. Descompusieron el gran. Yo no creo que hubiesen esas maldades o esas complicidades o esas componendas, que esa es la parte que yo, a mí hay que darme muchos datos y sin que yo sea parecido a Santo Tomás, a ver para creer, pero qué sé yo. El día pasado Vinicito sí planteó que él fue testigo, de muchas cosas que ocurrieron, y que dice, ustedes no se imaginan ni una pizca de las cosas que ocurrieron. No, yo no tengo por qué no creer eso, porque hubo mucha gente que efectivamente me han llegado informaciones, pero fueron cosas que, muchas de ellas, que se manejaron al margen de la autoridad electoral, sí, que fueron los partidos los que manejaron eso, pero no ya los actores del sistema electoral. Por eso yo he insistido en una cosa, fíjate tú. Este asunto de que de una interpelación a esta altura de juego, como tú decías, consumido y consumada la cosa, ¿qué sentido tiene esto? Eso no tiene. Que lo más que pueden hacer es hacerle preguntas y él responder, pero él tuvo el día pasado una presentación donde entiende uno que hizo una serie de aclaraciones. No fue suficiente. Entonces, ¿qué van a hacer con que nuevas preguntas que se le hagan? ¿Qué beneficio se va a sacar de allí? Además, se produjo un informe firmado por el Pleno sobre el proceso que no fue objetado por nadie. Claro. Nadie lo objetó. Claro. Porque a la intervención de él se le hicieron. Porque el Pleno puede hacer 3-2, no. Bueno, pero cuando las decisiones se toman por mayoría de votos, y la mayoría siempre hay que respetar la decisión de la mayoría en los órganos colegiados. La mitad más uno decide, sencillamente. Tú sabes que hay personas, que hay gente que quisiera que aquí se alimentara un clima de crisis postelectoral que no existe realmente. Claro. No existe ninguna de las direcciones. Esa crisis no existe porque los pataleos y reclamos son en fondo cuestiones aisladas y a muchas veces sin sustento la mayoría. No, y eso es bueno por el ejercicio al pataleo o por un cumplido, a veces hasta para cuidarse de la misma gente interna, porque yo te pregunto, la gente de, no sé si era Orlando Gil que resaltaba en su columna, la gente del PRM y bueno, y la unificación que lograron después de, y que no hicieron antes de, fueron a entregarle un documento a la OEA donde denunciaban una serie de irregularidades y dejaban formalizada su protesta, pero entonces después lo llevan a la OEA y lo recibe Almagro y qué sé yo quién más. Entonces después viene y marchan, entonces una marcha para allá, yo no sé si era llevarle otro documento a los cancilleres o qué cosa, porque ya lo segundo no era lo mismo que habían hecho ya por primera vez. Sí. O sea, lo que indica que es un ejercicio, un ejercicio de exposición. Sí, un poco de querer, a veces se le dice gadeo a eso. Sí. Pero ¿cuál es? Ya la asamblea terminó. Sí, terminó. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál fue la ganancia de causa de eso? ¿Qué van a hacer la OEA con el documento? Sobre todo porque la OEA había presentado su propio informe. Su propio informe, que bueno, que algunos dicen que es disidente, que tiene algunas observaciones. Yo no sé el contenido, pero de todas maneras se supone que lo que vale ahí es la observación que hicieron los representantes. Sí, la OEA hizo una observación que dice que hay que arreglar muchas cosas y se necesita muchas reformas. Pero eso es cierto. Eso se está diciendo todos los días. Fíjate, aquí hay que resolver el problema. La Constitución manda la votación directa, pero resulta que para elegir diputados y para elegir regidores la votación no es directa.
con todo y entonces la han embrollado más en el caso del voto preferencial. Se aplica el voto preferencial, se aplica la fórmula de Ohm y también se hacen conteos por la votación directa. Entonces se mezclan tres cosas que lo que termina un teorema de difícil aplicación. Y por eso a veces termina un tollo, sí, no un teorema, sino un tollo muchas veces. Entonces esas cosas hay que arreglarlas. Por ejemplo, una gente que quiera votar por un senador no tiene por qué ser por un diputado. ¿Por qué tiene que ser amarrado con un senador? El senador que se agencie su voto. Exacto. Ese asunto de la política de política de arrastre. Como antes, que el presidente arrastraba a los senadores, a los diputados, a todo el mundo. Es que no puede ser. Si usted va a bailotearse ahí por una posición electiva, como síndico, como diputado, como alcalde, como regidor, como senador, todas esas cosas tienen que ser separadas para que usted realmente busque su voto y la gente vote por usted, pero no que usted sea arrastrado. Ahora mismo hay algunos candidatos del PLD, algunos senadores fueron arrastrados por los diputados y a lo mejor alguna de esas provincias no quería esos senadores, y entonces, a menos que no sea un asunto muy extraordinario, muy excepcional, no hay forma de que una comunidad se pueda desprender de ese senador que no sirve para nada. Sí. ¿Tú me entiendes? Ocoa, por ejemplo, porque Ocoa es Ocoa. Santiago es Santiago. Pero Ocoa es Ocoa también. Así es. Y tuvo que, caramba, sacar de abajo. Hay muchas cosas, incluidas todas las actitudes políticas. Fíjate, Luis, los regidores de Santo Domingo Este que se van, quieren quedarse como asesores permanentes. ¿A qué es lo que van a asesorar? Nada. O sea, lo hicieron, a lo mejor una vagabundería. Pero claro, a lo mejor no lo hicieron bien en el periodo que le ha tocado. Y entonces van a querer asesorar con las mañas, de cómo se cobran las comisiones. Que le asesoren los bolsillos. Le asesoren los bolsillos a los que lleguen. Sí. No, hombre, no. Vamos a la pausa final. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido
que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bueno, a propósito del anuncio del Banco Popular, retomamos, agradecemos al amigo Mármol que de nuevo hizo las gestiones del lugar para retomar la colocación institucional del Banco Popular en el programa que teníamos desde hace más de 15 años. Sí, bastante. Y entonces, bueno, por algunas razones eso se suspendió momentáneamente, pero ya se retoma. Agradecemos sobremanera las gestiones de Mármol y su equipo. Mármol es el vicepresidente ejecutivo para el área de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Banco Popular. Y entonces, bueno, pues nos mandan, por eso es que tengo este libro a la izquierda, porque ustedes ven ahí el pacto con las aguas de la autoría de Miriam Calzada. Nos mandaron un video donde aparece la puesta en circulación. La puesta en circulación formal de este libro. También nos mandan una nota de prensa de la Fundación Popular donde presenta justamente el libro Pacto con las Aguas. La obra hace un llamado en favor de la preservación del recurso agua, que todo el mundo sabe que es un recurso agotable, que si no se hace lo que hay que hacer, las guerras de no muy dilatado serían ya no por situación de geopolítica y de otra naturaleza, sino por la escasez del agua. Entonces Miriam Calzada es quien se ve ahí en la toma. Dice aquí la nota del Banco Popular que la Fundación Popular Incorporada, entidad funcional de carácter corporativo del Grupo Popular, dedicada al aporte de soluciones en torno a los grandes problemas que afronta la nación, presenta el libro Pacto con las Aguas, una obra de la autoría de la fotógrafa Miriam Calzada, que a través de sus páginas hace un llamado a favor de la sostenibilidad medioambiental y la conservación de los recursos naturales, especialmente del recurso agua. A través de 350 imágenes de gran belleza, la obra recoge hermosos rincones de la geografía dominicana
invitándonos a un paseo por las principales cuencas hidrográficas del país, al tiempo que lanza un mensaje comprometido sobre la problemática mundial ante la escasez del agua, consecuencia del cambio climático, y que resulta más adecuada en un territorio insular como es la República Dominicana. Veíamos a Manuel Grullón, está al lado de Miriam Calzada, el presidente del Banco Popular y del Grupo Popular Dominicano, y ahora ahí está el escritor Moya Pons, que yo supongo que es el presentador. Es quien está presentando el libro. Yo no sé si es el autor del prólogo, pero sería bueno ver algunas imágenes, que estas imágenes están más bonitas que lo que estamos viendo allá. Claro. Algunas imágenes, cosas preciosas. Poesía gráfica. Poesía gráfica, qué buena descripción de lo que tenemos aquí en este libro. Vamos a ver, el ángulo permite el camarógrafo está tratando de alguna de las... ¡Qué belleza! Mira qué cocotal. Cocotal, porque si es cacao, es cacaotal. Cacaotal. Pero mira esto, qué belleza. Bueno, vamos a ver. Él la va a tratar de hacer una toma. Eso es otro país. Es parte del país. Eso tiene que ser en Constanza. Y mirando yo allá arriba en Arroyo Frío, por allá arriba. Qué belleza. Mira esa cascada, qué hermosa. Esto es una belleza. Yo agradezco al Banco Popular que nos haya mandado esto, porque es una joya. Y ahora lo que tenemos que hacer es, Danilo, ya que eso está plasmado en las gráficas de Miriam Calzada, lo que hay que hacer es preservar esto, hacer esfuerzos. Sí, ese es nuestro hábitat y esa es la tierra que nosotros vamos a legar a nuestros hijos y nietos, a las generaciones por venir. Esto, mira qué belleza, esa especie de collar, eso es en base a cajuiles, enganchados uno debajo del otro. Y como han dicho algunos, nosotros no tenemos por qué esta generación consumir las cosas que van a necesitar las futuras generaciones, el agua de ahora, los bosques de ahora, la vegetación de ahora, la flora y la fauna de ahora. No tenemos por qué comérnoslas o dañarlas. Así es. Ahora, sin dejarle a las futuras generaciones, porque en cada tiempo, cada generación necesita disfrutar de esos recursos. De manera que esta joya, esto es una joya. Sí, señor. Definitivamente. Yo agradezco al Banco Popular que nos ha enviado esto. Un agradecimiento doble, porque hoy fue cuando repautamos la colocación que ya de manera formal nos hace el Banco Popular nuevamente, que yo creo que por un descuido o una desinformación en un momento dado de alguien, pero que ya eso fue resarcido. Una especie de cortocircuito. Exacto, eso fue resarcido y en definitiva agradecemos en lo que vale. Vamos a repautar porque es a partir del día 1, y entonces fue ayer cuando yo recibí la recolocación, que todavía inclusive el contrato hay que mandarlo. De manera que vamos a repautar o pautar doble las cuñas del Banco Popular. Gracias definitivamente a mi querido amigo José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Banco Popular. Yo creo que ya lo demás sobra. Sí. Y entonces vamos a encontrarnos, si Dios quiere, mañana en otro sondeo.